¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Aún a pesar de las graves dificultades económicas que golpean la calidad de vida de los venezolanos, hoy hay más pueblo con el chavismo que con la oposición. No es cierto que el chavismo esté derrotado o agotado, todo lo contrario. Según Interlaces, 33% de los venezolanos se autodefinen como chavistas y 13% se declara opositores. El PSUV casi triplica en simpatías a todos los partidos de oposición juntos. 70% no confía en que un gobierno opositor pueda resolver los problemas económicos del país. Las crisis económicas traen consigo inevitablemente crisis hegemónicas. Sin embargo, en el caso de Venezuela no se han producido rupturas irremediables con relación al modelo bolivariano de emancipación e inclusión social. Si bien 53% de los ciudadanos se declara independiente y se mueve al centro político, ese espacio, al margen de la polarización, es cultural y políticamente chavista. 62% se inclina por hacer más eficiente y productivo el modelo socialista, mientras que solo 29% prefiere un modelo capitalista. La mayoría opina que el Estado debe conducir la economía. 61% desaprueba la privatización de PDVSA. 83% rechaza las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Hoy la sociedad venezolana es más nacionalista, rechaza la violencia y quieren igualdad, respeto, justicia y bienestar compartido. La mayoría no quiere un cambio de modelo, lo que quiere es que el modelo funcione. En resumen, la correlación de fuerzas social, política y cultural sigue favoreciendo ampliamente al chavismo, aunque tiene que sumar ese centro político chavista a sus millones de actuales seguidores para construir una nueva mayoría, pero sin perder su memoria y su identidad, lo que fue y lo que debe seguir siendo. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis de la situación, una interpretación sobre las nuevas realidades, un análisis en profundidad. Hoy conversaremos con Luis Eduardo Martínez, nacido en Maracay, estado de Aragua, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Oriente, con una especialización en administración agrícola y un diploma en gerencia emitido por el IESA. Fue dirigente estudiantil en la década de los 70, concejal de Maturín, diputado a la Asamblea Legislativa de Monagas. En 1995 es electo gobernador de Monagas y reelecto en 1998. Ha cursado diversos posgrados y especializaciones en universidades como Harvard, Miami, Universidad Argentina de la Empresa, Universidad Complutense de Madrid, Universidad George Washington y Beijing. En el 2011 es designado rector de la Universidad Tecnológica del Centro. En el 2020 es electo diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua. Es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, y también es miembro de la Comisión Especial para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el exterior. Y además quiere ser presidente de Venezuela, presidente de los venezolanos. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Contentísimo, Oscar, de estar aquí en esta que es mi casa. Feliz noche para todos. Un extenso currículum académico, político, empresarial.
Eso pocas veces se ve en un político. Bueno, gracias a Dios he tenido muy buenas oportunidades y he hecho un gran esfuerzo para aprovecharlas. De hecho, para compartir el quehacer político con la actividad académica, universitaria y laboral. En los estudios que hemos hecho en Interlaces, los venezolanos reclaman un líder que tenga experiencia política, pero que también tenga experiencia gerencial. Fíjate que la gente no descarta la formación política, solo añade la preparación gerencial porque le permite tener cualidades. Al líder político le permite contar con cualidades para gestionar la agenda pública, para gestionar la administración pública. Tú lo mencionaste a la carrera, además de rector de la Universidad Tecnológica del Centro, que es una universidad de gestión privada en Venezuela. Yo soy chancellor de Millennium Atlantic University, una universidad acreditada en los Estados Unidos, y formo parte de junta directiva de varias corporaciones, tanto en Venezuela como en el extranjero. En los últimos 22 años, salido de la gobernación de Monaga, me sumergí en la gerencia privada y entiendo, conozco y comparto tantas angustias que nuestros empresarios en Venezuela, pero también en otros países del mundo tienen para garantizar la mayor productividad, la mayor eficiencia. Todo eso, por cierto, con una responsabilidad social, primero para sus trabajadores y trabajadoras, para nuestros trabajadores y trabajadoras y también para la comunidad que nos circunda. Tú vienes o eres miembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática. Tu formación política ha transcurrido dentro del Partido de Acción Democrática. ¿Qué pasó con Acción Democrática? En un momento fue el gran y más poderoso partido político de Venezuela, con millones y millones de seguidores, conectado con los sectores populares. En algún momento parece que perdió el rumbo. Yo ¿Qué pasó con Acción Democrática? Pensado mucho sobre eso, analizado mucho sobre eso y he llegado a la conclusión que lo que desató fundamentalmente esa deriva fue la desconexión con los sectores populares que siempre le dieron soporte, pero además con los valores originarios. En la medida que el partido se desclasó, y ese término no es mío, se lo he oído a viejos líderes de la organización, se produjo ese deslave. Buena parte de los cuales, por cierto, cuando se marcharon hacia un líder que en ese momento surgió, que fue Hugo Chávez Frías. Alguien me dijo en una oportunidad, si tú vas a un mitin de Chávez, te sorprenderás, porque cuando veas desde la tribuna a los asistentes, dirás, caramba, pero ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está María. Esos eran adecos hasta ayer. Entonces, ese pueblo adeco que se marchó, yo hoy estoy seguro que regresará, porque hemos hecho un gran esfuerzo y estamos en camino de retomar las banderas originarias de Acción Democrática. Es un partido que va a cumplir dentro de poco 82 años y que en un proceso de refrescamiento de sus principios, de sus doctrinas, de sus programas, va a estar en capacidad de convertirse en plataforma pivote de la recuperación económica, social, del cambio en Venezuela. Tú afirmas que en algún momento se desconectó Acción Democrática, perdió o ahuyentó o se alejó de Juan Bimba, o sea, perdió esas raíces populares. Se desclasó fue el término que utilicé exactamente. Y lo ratifico, porque en lo personal viví de cerca esa deriva y hoy estoy convencido que si nos mantenemos, si hacemos un esfuerzo y nos reconectamos con los sectores que nos dieron origen, especialmente los más humildes, Acción Democrática volverá a ser y será la gran fuerza popular y de cambio en Venezuela. Y yo creo que el momento decisivo, el momento culminante de esa desconexión fue cuando se pretendió aplicar una receta neoliberal. Y ahí yo creo que ya el Partido Acción Democrática se desconectó. Pero además fue un fenómeno global. La socialdemocracia en general no asumió un rol para contener el capitalismo o el neoliberalismo que se estaba imponiendo a partir de los gobiernos de Reagan y Thatcher. Entonces, el papel de la socialdemocracia, que era más bien proteger los intereses populares, frenar de alguna manera la avanzada del capitalismo o los excesos del capitalismo, no ocurrió.
¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasó con la socialdemocracia? ¿Cuál es el papel actual de la socialdemocracia en un contexto de profundas desigualdades globales? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Te preguntaba, Luis Eduardo, acerca de esa desconexión. ¿Por qué ocurre? ¿En qué momento ocurre? Es más, fue un fenómeno global. La socialdemocracia, de alguna manera, abandonó su rol fundamental de contener los excesos del capitalismo y favorecer más bien los intereses de los sectores populares. Recuerdo en este momento un comentario que hizo Tomás Borges con relación a la derrota electoral en 1990 frente a Violeta Chamorro. Alguien le preguntó en Caracas, cuando nos visitó, por qué el sandinismo fue derrotado. Tomás Borges fue un comandante fundamental del sandinismo, como recordamos. ¿Por qué fuimos derrotados? Le preguntaron a Tomás Borges y él respondió de una forma muy contundente, muy fuerte, porque perdimos la humildad. Eso significa perdimos la cercanía, perdimos el contacto, nos convertimos en sordos, sectarios, excluyentes. ¿Qué pasó con ADE y con la socialdemocracia en general? Es un todo complejo, pero en cualquier caso también se corresponde con un fenómeno global, que son oleadas. Se pasa de gobiernos conservadores a gobiernos más de izquierda, se evoluciona desde posiciones de carácter capitalista a posiciones de carácter socialista. Pero lo cierto es que en lo que se refiere a nosotros es indispensable el reconectarnos, el recobrar la humildad, el recobrar la cercanía, el poder tocar y compartir y sufrir lo que sufren tanto en Venezuela. En nuestro caso hemos venido predicando en el proceso que se adelanta en Acción Democrática de revisión de sus estatutos y de sus tesis, que tenemos que avanzar. Y si bien la socialdemocracia nos nutre, tenemos que tener claro, ni neoliberalismo, ni capitalismo, ni socialismo, ni comunismo. ¿Cuál es el modelo? Yo estoy promoviendo un modelo que... Sobre todo el modelo económico, ¿no? Que es la principal preocupación para más del 80% de los venezolanos, la economía. Si bien muchos ven asociado a la socialdemocracia un modelo de economía social de mercado, yo estoy promoviendo e incluso lo haré en las oportunidades que se debate internamente la nueva tesis programática, la economía humanista o el humanismo de la economía, que es un modelo que hace posible que se privilegien los ingresos, que se le dé prioridad absoluta a la inversión en el área de educación, salud y vivienda, que se esfuerce para erradicar de una vez por todas la pobreza, que se cuide lo ambiental, que se haga de la innovación una manera de hacer mucho más productiva las empresas, que se garantice por completo, absoluto, y se otorgue confianza al capital, sea extranjero, sea nacional, que se proteja a las empresas y a los emprendedores, pero cuidando que los trabajadores, de que las trabajadoras disfruten de una prosperidad generalizada. En definitiva, que se le dé mayor prioridad al ser humano que a los indicadores económicos, si bien estos son importantes. Claro. Con relación al modelo económico, nosotros observamos unos consensos muy amplios, muy amplios. Cuando hablan de economía los empresarios, subrayan el sentido humano, social, que debe tener la propiedad privada y la inversión. Te comenté antes de entrar que me había sorprendido gratamente una reunión que sostuve hace pocas horas con el nuevo directorio de Fedecámara, porque me insistieron mucho en que era necesario que la empresa garantizase el bienestar de sus trabajadores, de sus trabajadoras. Me sorprendió también, otra vez gratamente, de que señalaran expresamente de que no se podía esperar
todo del Estado y que había la convicción de que en la medida de que todos, trabajadores, trabajadoras y también sus clientes pudieran disfrutar de prosperidad, la empresa como tal repuntaría y se convertiría en un elemento fundamental de la recuperación económica de Venezuela. Yo me atrevo a decir que hay un nuevo empresariado en Venezuela con una gran conciencia social y dispuesto a participar en ese proceso de recuperación que todos reclamamos. Sí, pareciera que con relación al modelo económico no hay polarización, no hay contradicciones, antagonismos relevantes. Bueno, hay sectores radicales tanto en lo político como en lo económico. Eso te me iba a referir, hay un sector muy radical que sigue apostando a la privatización sin límites, a la privatización de las empresas básicas, de las empresas fundamentales del Estado. Que no solamente es un error gravísimo que se ha demostrado. Es volver a 30 años atrás. Sí, pero ese es un modelo que ha fracasado en lo que se refiere a garantizarle a la gente, a la familia, lo mejor, una calidad de vida que sea la que se merece. A mí me sorprende cuando se habla, por ejemplo, de la privatización de Petróleos de Venezuela. 63% rechaza la privatización de PDVSA. Yo la rechazo no solamente por razones históricas. ¿Por qué? Porque yo milito en un partido que su propia fundación ha venido promoviendo el rescate de lo que son las riquezas naturales, el impuesto de Fiti-Fiti en 1947, el propio libro texto Venezuela, Política y Petróleo de Betancourt, la creación del OPEP y finalmente la nacionalización de la industria petrolera y también del hierro, por Carlos Andrés Pérez. Muestran una posición principista del Partido del Pueblo, pero además por razones prácticas. Yo he comentado en otras ocasiones que tuve la oportunidad, cuando hice mis posgrados en Estados Unidos, de conocer muchos profesionales que venían de los países árabes. Cuando se intentó hace poco privatizar una parte de Aramco, que es la compañía petrolera más importante del mundo, la más eficiente, que produce cerca de 10 millones de barriles diarios, la operación terminó en un fracaso y eso que apenas intentaron colocar el 10%. Y se demostró que industrias como esas son fundamentalmente industrias de Estado. Así que si yo quiero garantizar que la industria petrolera continúe siendo fundamental en Venezuela, el mayor error es pensar en su privatización. Por cierto, a quienes dicen que ese modelo rentista está atrás, hay que dejarlo atrás. Pero todavía no es el pasado. Basta unas pocas cifras. El presupuesto nacional de este año, 2023, aprobado en noviembre del año pasado por la Asamblea Nacional, fue aproximadamente de 170.000 millones de bolívares. De esos 170.000 millones de bolívares, 40.000 millones de bolívares son autorización para deuda, la famosa ley Paraguas. Restan unos 130.000 millones de bolívares. De esos 130.000 millones de bolívares, 110.000 millones de bolívares provienen de actividades vinculadas a la actividad petrolera. Así que somos un país hoy fundamentalmente dependiente de la actividad petrolera, a pesar de que las criminales sanciones, porque lo son, eso quiero hablar, extranjeras, han provocado una caída abrupta de la producción y de la comercialización de 3.200.000, 3.300.000 barriles diarios que llegamos a producir y a exportar con su correspondiente ingreso. Hoy estamos ubicados, de acuerdo al último boletín de la OPEP, en unos 650.000 barriles diarios y llegamos a estar en unos 300.000 barriles diarios. Los ingresos se derrumbaron de 40.000 millones de dólares hasta hace apenas 2 años a 750 millones de dólares. Hay un informe de la relatora especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alex Tuchman, que señala que los ingresos en Venezuela se redujeron a 1% de lo que eran años atrás, es decir, 99% menos, producto precisamente de las sanciones unilaterales extranjeras. Sí. Quisiera que en el próximo segmento profundizáramos acerca del impacto que han tenido estas medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuál es tu posición frente a esta política de Estados Unidos contra Venezuela o para impulsar un cambio de régimen en Venezuela? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, miembro
de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Te preguntaba acerca de las medidas coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos contra Venezuela para forzar un cambio de gobierno. Permíteme ¿Cuál es utilizar, tu posición? primero permíteme utilizar un término que usó la relatora especial de Naciones Unidas en el informe que presentó a la Comisión de Derechos Humanos. El efecto es devastador sobre la población. Sí, sí, sí. Ahora lo que te voy a Es decir... una guerra contra un país sin bombas, sin fusiles. Terrible y sin tomar ningún El riesgo. impacto es similar, los la agresores. destrucción es similar. Pero déjame decirte a ti lo que le he señalado a congresistas americanos y a representantes de tanques de pensamiento con quien he conversado aquí en los Estados Unidos. Es además una absoluta inutilidad, y no porque yo lo afirme. Hay estudios que demuestran que en los últimos 100 años, ahora voy a hablar de porcentaje, solo en 4% de los países donde se ha aplicado sanciones extranjeras se ha producido un cambio de régimen. Y ese caso único, ese 4% corresponde a Sudáfrica. En el resto de países del mundo no ha tenido ningún efecto. Y lo peor no es Además eso. que son ilegales. Pero otra vez, desde el punto de vista del gobierno americano, cometen un gravísimo error y en algunos casos a sabiendas, porque en las conversaciones que he tenido con distintos representantes de gobiernos americanos, digo gobierno porque es el de Trump, es el de Biden, ellos te reconocen que donde la han aplicado no ha tenido ningún efecto práctico. Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Corea del Norte, ahí está Irán, ahí está Afganistán y últimamente ahí está Rusia. Por el contrario, lo que hacen es atornillar a los gobiernos que pretenden reemplazar. Pero no solamente eso, sino que entonces las propias poblaciones son las verdaderamente afectadas. Hay distintos cálculos, hay desde aquellos que señalan con propiedad que las sanciones han afectado desde el punto de vista de ingresos que no se han producido al país en unos 650.000 millones de dólares, hasta los que van más a los específicos y ubican en 21, 22, 23 mil millones de dólares las afectaciones más recientes, que son fundamentalmente los activos que están incautados y los fondos que se encuentran depositados en el extranjero. Pero hay daños que no se pueden cuantificar. Es imposible cuantificar los millones que, no solamente por las sanciones, sino también por el modelo fracasado que se intenta aplicar en Venezuela desde hace años, el socialismo del siglo XXI que ya ni nombran, así será de fracasado. Hay millones que se han tenido que marchar, hay centenares que han muerto en el camino. Tú mencionaste que yo soy miembro de la comisión especial que se ocupa de investigar los crímenes de los migrantes en el extranjero. Yo acabo de estar en Cúcuta y me entregaron funcionarios de la Fiscalía de Colombia un informe donde señalan expresamente que han cuantificado en 3.125 los venezolanos, las venezolanas, que en las trochas o en la selva de Darién han desaparecido, no que han muerto, sino sencillamente han desaparecido. Y una cosa es decir 3.125, Oscar, y otra cosa es hablar con las madres. Yo hablé con ellas, con muchas de ellas. Las madres llorando, su hijo que un buen día se despidió, le dio un beso, bendición mamá, y nunca más supieron de ellos. Una madre me dijo, tengo 10 años buscando a mi hijo y no me canso, por lo menos para saber dónde está su cuerpo y velarlo. Y es mi hijo único. Entonces, eso no es cuantificable, como no es cuantificable los muchos que en un sistema de salud cada día más deficiente, entonces sufren y, utilizando un término popular, mueren de mengua. ¿Qué hacer? Porque es un tema donde creo que hay consensos. Otra vez casi consenso. Importante. Yo oí un para rechazarla. colega tuyo tan prestigioso como tú, que en una entrevista reciente a mi lado señalaba que en sus estudios más recientes, el 74, el 75, el 76% de la población de manera sostenida rechazaba las sanciones y el 88% de los empresarios las rechazaban también. Vengo de la Asamblea Anual de Fede Cámaras, donde asistí a su instalación, y el gobernador Manuel Rosales abrió su discurso pidiendo el levantamiento de las sanciones. Mencioné en el anterior corte que me había reunido con la directiva nueva de Fede Cámaras, presidida por Arancelis. Arancelis fijó una posición clara: hay que levantar las sanciones. ¿Qué hacer? Porque no hay un frente nacional contra las sanciones. A eso es que voy. Yo propuse, pero todavía digamos que está muy incipiente la propuesta y todavía la están madurando y la están discutiendo, que llegó la hora en que no fueran las élites políticas y económicas las que se pronunciaran sobre las sanciones.
sino que fuera el propio pueblo, que además pudiera mandar un mensaje poderosísimo a los sancionadores, que es quizás donde está el mayor problema, porque todos aquí decimos no a las sanciones, o la gran mayoría dice no a las sanciones. 83% rechaza las sanciones. Pero eso pareciera que no impacta a los gobiernos que han decidido tal. Entonces yo estoy planteando, y lo ratifico aquí de la manera más clara, que se convoque un referéndum consultivo en Venezuela, que se le pregunte al pueblo venezolano si está de acuerdo o no con las sanciones. Tú pudieras decirme, como me han dicho otros, bueno, pero es que la respuesta es obvia, no estarán de acuerdo, sí, pero en el proceso de realización del referéndum va a permitirse discutir mucho más sobre eso, informar más sobre eso, pero luego entonces tú puedes frente al mundo, incluso hasta le serviría de excusa a un gobierno como el de Estados Unidos. No es Maduro que me lo está pidiendo, no es Rosales ni Martínez el que me lo está pidiendo, no son los congresistas los que me lo están pidiendo del ala liberal americana, no es los empresarios, es el pueblo venezolano que me está pidiendo que levantemos las sanciones, que la gente opine y que entonces millones y millones y millones de venezolanos, que es el resultado previsible, le digan al mundo, no queremos las sanciones porque nos perjudican de la manera más grave. Y entonces eso quizás, solo quizás, pudiera ejercer una gran presión sobre los sancionadores. ¿Por qué? Porque, bueno, como elecciones del año... Sobre Europa, ¿no? Sobre Europa, pero también sobre Estados Unidos. Si bien yo entiendo que las elecciones del año que viene, segundo martes de noviembre, presidenciales, un tercio del Senado y los congresistas ejercen mucha presión. Ayer vi al senador Menéndez, que es uno de los cargos que van a estar en disputa en las elecciones del año que viene, proponiendo una ampliación de la ley verdad que tanto daño ha causado a Venezuela. Eso no es por nosotros. Eso no es que está preocupado por nosotros. Eso es básicamente buscando captar un electorado que en Florida, donde su plaza será en disputa, está muy influenciado por la comunidad cubana-americana, que es mayoritaria. Entonces, si la población venezolana manda un mensaje claro al mundo, es posible que avancemos en ese proceso de levantamiento de las sanciones que, otra vez afirmo, es dañino pero terrible, no contra la economía venezolana, no contra los gobernantes venezolanos, contra el pueblo en general. Ahora, Estados Unidos tiene objetivos imperiales, objetivos geopolíticos detrás de la aplicación de estas sanciones. Sí, pero como se ha demostrado suficientemente, es posible, son absolutamente inútiles y en cualquier caso no se ve en el futuro inmediato qué más pueden hacer. Yo estuve viendo la lista de lo que se propone en la ampliación de la ley verdad propuesta por Menéndez y no agrega, desde el punto de vista de apretar los torniquetes, nada adicional. Es solamente un saludo hacia sus electores. Han declarado que ya no hay más espacio para más yo sanciones. Leí el capítulo que dedicó a Venezuela el exsecretario de Estado Pompeo. Y ahí se demuestra el carácter imperial, no de Pompeo, de los gobiernos americanos, porque también lo relatan Sper en su libro, lo relata Bolton en su libro. O sea, los intentos que hicieron contra Venezuela, pero o sea, cualquier analista decía, puede decirle, mire, fracasamos. No es esa la vía. ¿Qué hacer con aquellos que siguen insistiendo en la aplicación de sanciones, incluso en la profundización de las sanciones? ¿Es posible aplicar ahí un delito como traición a la patria? ¿Qué hacer con esos sectores? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Te preguntaba, Luis, ¿qué hacer con aquellos sectores minoritarios que todavía insisten en que hay que seguir aplicando sanciones
y bloqueos financieros y económicos contra Venezuela. De la pregunta específica que me hiciste, yo te iba a responder, yo no soy abogado, soy ingeniero, pero acabo de terminar un doctorado en contencioso administrativo y estaba rodeado de abogados. Y en varias ocasiones, formal e informalmente, discutimos ese tema. Y yo no tengo ninguna duda hoy, y escribí sobre eso, por cierto, en mi columna semanal, que estamos frente a un crimen de lesa humanidad. Y que como tal, particulares o el Estado deberían dedicarle tiempo a instruir un expediente para ser presentado en la Corte Penal Internacional. Porque lo que se está haciendo contra toda una población es criminal. Claro. Así que, como en el anterior corte, dejé la sugerencia de que consultemos al pueblo, un referéndum consultivo sobre el tema de las sanciones, yo creo que llegó la hora de analizar la pertinencia, no la conveniencia, sino la pertinencia de acudir a la Corte Penal Internacional y demandar, acusar, solicitar una averiguación incluso al fiscal, que a veces luce tan diligente, al fiscal penal internacional, sobre lo que es un crimen de lesa humanidad contra la población de Venezuela. ¿No es posible también incorporar en esta lucha contra las sanciones a sectores democráticos de los Estados Unidos, a sectores progresistas de los Estados Unidos y sumarlos en una gran, no sé, cruzada, jornada, movilización nacional e internacional contra las sanciones? Es conveniente y ya hay sector, incluso congresistas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que se muestran absolutamente contrarios a las sanciones. En la Unión Europea también se multiplican los europarlamentarios y destacadas figuras que así lo hacen, por no hablar de África, Asia y Latinoamérica, que respaldan lo que hoy es un país y una población agraviada, pero que mañana pudiera ser cualquiera de ellos, porque no es posible, en violación del derecho internacional, que un país se abrogue el ejercer presión sobre otro para un asunto que es de carácter interno. El problema es de Venezuela. Esta permacrisis que atravesamos, yo he utilizado reiteradamente esa palabra desde enero, o sea, una sucesión de crisis que se repiten una y otra vez. La palabra la acuñaron los europeos a finales del año pasado. Esta permacrisis tenemos nosotros que resolverlo, porque es un asunto de carácter interno. Y tenemos que resolverlo de la única manera posible, que es garantía de gobernabilidad y de paz, en elecciones, votando, que la población se exprese masivamente. Tú tienes los estudios, no... Más del 80% declara que el camino para cualquier cambio es el electoral. Y no hay otro. Y más del 80% rechaza la violencia, los atajos. Y no es porque lo digan los estudios, es porque se ha demostrado suficientemente. Aquí los sectores más radicales han probado todo. Probaron un estado de manifestaciones permanentes que se tradujo en muertes. En estos días estaba en San Cristóbal y me dio un dolor cuando uno de los exponentes, el presidente del Frente Juvenil del MAS, dijo algo así como esto: no es posible que unos muchachos, unas muchachas protegidos solo con escudos de cartón hayan dado la vida por otros que ya ni siquiera están aquí. Responsable. Exactamente, eso es lo que decían. Entonces se probó esa vía, se probó la insurgencia militar, se intentó el golpe de Estado, lo intentaron. Se llegó hasta el extremo, yo no sé cómo calificarlo, porque es una cuestión absolutamente cuasi ridícula, de una invasión de unos pocos en las costas de La Guaira. Quemar gente. Es infinito, pudiéramos hacer una larga lista aquí, necesitaríamos varios programas especiales. Yo no quiero asustar a nadie, pero hace poco un grupo de análisis de pensamiento, en el cual, por cierto, en una oportunidad tú participaste, sostuvo una reunión hace unos pocos días atrás. Y en la clausura intervino un especialista en conflictos que trabajó incluso con el secretario general de Naciones Unidas. Venía, no puedo mencionar su nombre porque una de las condiciones, tú sabes, de ese grupo, porque has estado, venía de Afganistán, ha estado en varios países de África. Y entonces él dijo dos cosas que para mí me impactaron. La primera dijo, con la experiencia que tiene de haber estado sumergido en conflictos en África y en Afganistán, que Venezuela reunía todas las condiciones
para una confrontación mayor, que se estaba gestando un caldo de cultivo que pudiera derivar, si no hubiesen 12 elementos de estabilización, en una guerra civil. Pero que afortunadamente había 2 elementos de estabilización. El primero, dijo, es el carácter del venezolano. Sí. Eso evita que reeditemos la guerra federal. Sí. Y el segundo, y yo quiero destacarlo aquí, lo dijo él y yo lo creo, y por eso lo defiendo tanto, la Fuerza Armada venezolana, que es la Fuerza Armada venezolana. Son los hombres y mujeres de uniforme, desde las tropas alistadas hasta los oficiales generales y almirantes. Y es el carácter del venezolano lo que ha evitado una conflagración mayor, a pesar de que hay quienes juegan a eso. Así que es en paz que nosotros tenemos que dirimir nuestras diferencias. Es en paz que nosotros tenemos que resolver esta permacrisis. Es entre nosotros, electoral y votando, que tenemos que garantizar que el país salga de esta dramática situación, porque nadie la niega. Luis Eduardo, ¿por qué quieres ser presidente? Porque estoy convencido. ¿Es algo que te surgió hace poco? ¿Desde cuándo estás pensando en ser presidente? ¿Por qué quieres ser presidente? Bueno, no sé si sonará inmodesto, pero hace mucho tiempo le oí a Gonzalo Barrios, un muchacho, que para ser presidente lo primero es querer serlo, pero para querer serlo hay que evaluarse uno mismo. Yo creo que mi formación en el sector público y privado, mi experiencia, la sensibilidad social que me marca, mi estructura familiar, mi conocimiento del país, pero también del mundo, mi capacidad de relacionarme y mi convicción de que todos somos importantes y que aquí no habrá posibilidades en el mañana si no hay un gran entendimiento, me hacen merecedor a poder optar por esta importantísima responsabilidad. Será el pueblo venezolano el que decidía en su momento, pero yo estoy absolutamente convencido de que pudiera hacer mucho bien por Venezuela. Lejos, insisto, del enfrentamiento, de la confrontación, de la violencia, en un país donde todos quepamos. Yo he dicho y lo ratifico, este puede ser el mejor país del mundo. Venezuela puede ser el mejor país del mundo, de prosperidad generalizada para todos, montado en un modelo que ya señalé de economía humanista o de humanismo de la economía, hará posible entonces que todos vivamos mejor, y que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que marcharse y se sientan felices de estar aquí. Creo que puedo ayudar en eso. Tú quieres ser el candidato de la oposición. Pero no, yo quiero ser el candidato de Venezuela. Por favor, me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Te pregunté por qué querías ser presidente y te repregunto, ¿quieres ser el candidato de la oposición? Hoy 53% de los venezolanos se declara independiente, se declara ni chavista ni opositor. Yo quisiera ser candidato de la gran mayoría de los venezolanos y de las venezolanas, pero más que candidato, yo quisiera ser presidente de todos los venezolanos, sin excepción, de los rojos, de los blancos, de los verdes, de los independientes. Yo quiero ser presidente de un país sin niños en la calle, sin ancianos que no tengan medicina, sin trabajadores que tras muchísimos años de labor cobren una pensión de hambre. Yo quiero ser presidente de un país donde los muchachos y las muchachas no se vayan. Yo quiero ser presidente de un país donde la economía funcione, pero garantice la mayor inclusión social. Yo quiero ser un país donde empresarios, emprendedores y trabajadores vayan de la mano para garantizar el mejor mañana. Yo quiero ser presidente de un país que puede serlo, que es posible serlo, si nos disponemos juntos, Oscar. Ese es mi propósito. ¿Cuáles son tus banderas, tus propuestas? La primera de ellas es la economía. ¿Qué planteas? Necesitamos una economía con un alto contenido social, con libertad de empresa, con respeto a la empresa privada y a los emprendedores, con apoyo para ellos,
con ingresos suficientes, con sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones que se correspondan con lo que establece la propia Constitución, con un sistema de seguridad social, con educación de altísima calidad, con un sistema de salud que satisfaga a todos, en defensa del ambiente, de lo ecológico, con la innovación como soporte de cualquier cambio. En definitiva, un país del siglo XXI. Ese país donde están los chavistas, en ese país en el que piensas. Adentro, muy adentro. Están los chavistas y están los opositores y están los independientes. Basta ya de etiquetas, porque los problemas que sufrimos los sufre todo venezolano, venezolana, especialmente aquellos que habitan en los barrios. Los chavistas son parte importante, como son los adecos, como son los copellanos. Los jóvenes. Los jóvenes fundamentalmente. ¿Qué quieres con los jóvenes? Quiero con los jóvenes, primero que encuentren en su país un sinfín de oportunidades, que puedan disfrutar de una educación que los haga altamente competitivos, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo, que se puedan insertar en los movimientos globales, que su formación haga posible el ascenso social, que puedan escalar en la mejora de la situación de ellos y su familia en base al trabajo y a la formación. Nuestros muchachos y muchachas los necesitamos aquí. Es triste que tengan que marcharse del país. Hay una escena que siempre recuerdo, porque lo he conversado con mucha gente. Es en la madre que en la madrugada abre la puerta del cuarto que fue de su hijo y ve la cama vacía. ¿Dónde estará mi muchacho? ¿Dónde estará mi muchacha? Es la madre que se sienta en la cocina frente a un platico de comida y cuando lo ve se le quita el hambre, se le quita el apetito, porque dice, ¿qué estará comiendo mi muchacho, mi muchacha? Eso me motiva. Y hay otras, también de carácter personal. Otra vez, es muy fácil hablar de números, pero es distinto cuando se trata de identificar casos en particular. De los muchos muchachos que han caído en estos años, 2 de ellos los conocí, los tuve de cerca. Génesis Cristina Carmona Tobar, valenciana, estudiante de la universidad de la cual soy rector, muerta de un balazo cuando participaba en una manifestación pacífica. 21 años. Puedo quedarme en casa cuando alguien que creyó en nosotros como institución dejó la vida en la calle por conceptos como libertad y democracia. Se cita un joven dirigente en lecherías que visitaba nuestra casa, que compartía con mis hijos, muerto de con una metra. Nunca se supo de dónde salió la metra. Si nuestros muchachos sacrificaron tanto, si hay tanta gente que ha sacrificado tanto, podemos quedarnos en casa, Oscar. Le pregunto a quienes nos están siguiendo, tenemos que encontrar una salida a esta situación, pero yo reitero y no me canso y ni me cansaré. Tiene que ser en paz, tiene que ser por vías electorales y tiene que ser además sostenible. Y ahí ato lo que me preguntaste hace rato. Nadie puede negar el peso que tiene en Venezuela quienes se vinculan o se identifican como chavistas. Aquí no habrá gobernabilidad en Venezuela, y se lo he explicado a los americanos con quienes he conversado, si no se entiende que hay una realidad del poder que tiene que ser entendida y respetada. Nos debemos respeto y tenemos que hacer un gran esfuerzo para que sea el consenso y la reconciliación la clave de la forja de una Venezuela diferente. Los soldados, ¿qué piensas hacer con los soldados? ¿Qué crees que hay que hacer con las Fuerzas Armadas? La Fuerza Armada tiene que continuar siendo un factor importante en la vida nacional, no solamente referida a la seguridad, tal como lo establecen los códigos militares en buena parte del mundo, tienen que también ser parte. Estamos hablando de unos 150.000 hombres y mujeres en estado activo, estamos hablando de una cifra superior en disponibilidad y en retiro, estamos hablando de la gran familia militar. Yo vengo de allí. Mi papá, oficial aviador, mi madre, que fue secretaria de la Escuela de Aviación Militar durante 30 años, mis tíos, es decir, yo crecí en los cuarteles, en Maracay, en Palo Negro, en la base Libertador, en la escuela técnica, entonces los entiendo. ¿Qué te digo con eso? Estamos hablando además de un cuerpo de hombres y mujeres bien formados, bien preparados. La Fuerza Armada va a tener en los años que vienen en nuestra gestión gubernamental un papel fundamental, más allá de factor de estabilización, de coprotagonistas, de lo que hay que hacer para que este país salga adelante. ¿Cuál es la clave para unir
para unir a los venezolanos. El carácter de los venezolanos y la capacidad de ¿Cuál su es la clave liderazgo. en tu forma de ser, en tus valores? Yo me atrevo a señalar que es también la naturaleza de cada uno. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión. Periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.